Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo o pueden ver a partes en nuestra página de Facebook o por nuestra cuenta de Twitter. Y el audio del podcast está en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar está con nosotros Eric Langer, que ha sido director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown, en esta ciudad, de donde es profesor. Profesor Langer, gracias como siempre por estar aquí. Siempre un placer. Raquel Godos, corresponsal de la Agencia Española de Noticias EFE, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Pepe López Zamorano, periodista mexicano, bienvenido a esta casa. Gracias. Y Juan Carlos Hidalgo, investigador costarricense del Cato Institute, un centro de pensamiento, bienvenido también a este programa. Buenos días. Veíamos la presentación de Club de Prensa, que todavía hay imágenes de Michelle Obama, la ex primera dama, y por supuesto mencionaba yo antes de entrar al aire que hay que cambiar esa presentación, pues para poner, qué sé yo, por ejemplo, Melania Trump, la primera dama de Estados Unidos, pero alguno de esta mesa, no voy a decir quién, dijo que podríamos poner también a Stormy Daniels, la actriz porno que ha dado tantas noticias con el presidente Donald Trump. ¿A quién pondría usted de otros personajes ahí, por ejemplo? A ver, bueno, en realidad, confieso, fui yo quien dijo Stormy Daniels. Entonces yo paso a ser los demás. No, pero usted tiene muy buen sentido del humor, pero es verdad que hay tanta noticia sobre estas cosas, ¿no? De la exmodelo de Playboy que tiene que sale más ella que la propia primera dama, sí, que ¿no? la propia primera dama. Que además se viste muy bien, la señora Melania Trump. El Washington Post publica artículos completos sobre el tema. Vea usted que colecciona plumas, tiene una con unos cerezos en flor. Es por la época, porque aquí se llama lo que se llama el Cherry Blossom, que está aquí cerca en el Jefferson Memorial, una cantidad de cerezos que en 1912 le regaló a Estados Unidos el gobierno del Japón, y en esta época la gente sale a ver. Sí, sí, hay muchos turistas y cada año hay una tienda aquí de Plumas Fuentes que hace una edición de Pluma Fuente con el tema de las flores del cerezo, y este año es así esta edición y tiene la Corte Suprema aquí también. Es muy, muy bonito. No sé si la cámara puede ver. Es difícil enfocarlo, pero lo mostraremos. Y no sé si será por los tiempos políticos, pero los cerezos andan bastante confundidos en estas épocas. Sí, ya deberían haber florecido y solamente algunos lo han hecho. No sé si están corriendo, contagiándose del clima político. Pero esta aquí en primavera Washington se resiste a entrar bien, porque ahora tenemos frío hoy otra vez y no es mucho frío y demás. Bueno, primera noticia, Juan Carlos Hidalgo, en su país, que es titular de prensa en todos los periódicos del hemisferio. Costa Rica, como la gente sabe, es un país pequeño, tiene 5 millones de habitantes y ha sido una democracia muy sólida tradicionalmente. Ayer se tuvo lugar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales y la definitiva. Y aunque las encuestas decían que iba a estar muy parejo, prácticamente mencionaban un empate técnico, pues ha ganado los comicios por un amplio margen Carlos Alvarado, del Partido Acción Ciudadana. Obtuvo el 60,74% de los votos y derrotó a Fabricio Alvarado con el 39,2%, casi que lo duplican en cierto modo. El señor Carlos Alvarado ha sido ministro de Desarrollo Humano, ha sido periodista, estudió también en la Universidad de Sussex en el Reino Unido. Propone cosas como mayor construcción de carreteras, terminar un tren eléctrico interurbano, incluso incluir algunos productos en el impuesto al valor agregado, al valor añadido, el IVA. Y Fabricio Alvarado, por contraste, es un hombre que ha sido cantante de música evangélica y además había tenido un apoyo importante como consecuencia de una opinión consultiva que había dado la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a Costa Rica, en el sentido de que allá deben protegerse, igual que los derechos de las parejas heterosexuales, debían protegerse los derechos de las parejas homosexuales. ¿Cómo puede interpretar uno este triunfo de Carlos Alvarado? Porque, entre otras cosas, aparte de que las encuestas fallaron, hay que decir, de otro lado, que el sistema bipartidista en Costa Rica parece haber entrado en el congelador. Los dos partidos, Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana, que han sido los tradicionales en Costa Rica, en el panorama político costarricense, pues parece que no tuvieron realmente mucha fuerza aquí. ¿Qué se puede esperar de este gobierno? Sobre todo, y perdón porque me extienda con una pregunta más, cuando el señor Carlos Alvarado tiene en el Congreso solamente 14 diputados, 14 escaños ocupa, que es alrededor del 25% del total. 10 diputados, de hecho. El que era Fabricio Alvarado, el Partido de Restauración Nacional, fue el que tuvo 14. Carlos Alvarado va a llegar apenas con 10, todavía menos. Bueno, yo creo que Carlos Alvarado va a entrar con una luna de miel, porque yo creo que el país se enamoró de él en los últimos días.
Yo el viernes aquí en el programa predije que él iba a ganar, pero nunca pensé que por este margen. Y tampoco pensé de que el abstencionismo fuera menor en esta segunda ronda que en la primera ronda. O sea, los costarricenses fueron a las urnas en masa. Los costarricenses siempre son muy reacios al cambio radical. Y en este caso, Fabricio Alvarado representaba un cambio radical. Y yo creo que mucho costarricense al final se sintió bastante con temor, con cierto temor por el tema de las declaraciones de Fabricio en materia de derechos de las minorías sexuales, la mezcla que hacía de religión y política y demás. Carlos Alvarado entonces va a entrar con esta mini luna de miel, pero con una realidad legislativa muy desfavorable, y es que efectivamente solo cuenta con 10 diputados, y con un problema que es una bola de nieve tipo avalancha que se le viene encima, que es el tema del déficit fiscal. Un déficit fiscal que está proyectado a cerrar en 7.1% del PIB este año, si no se realizan ningún tipo de reformas, y que si no se atiende de manera inmediata, probablemente en un año tengamos una fuerte crisis económica en Costa Rica. Carlos Alvarado, su instinto, de donde él viene ideológicamente, él es un socialdemócrata, de donde él viene entonces es de aumentar impuestos. Él ha dicho que Costa Rica, si quiere ser desarrollado, necesita impuestos de país desarrollado. Esa es su visión. Lleva un sindicalista del sector público, un líder de sindicalista del sector público como candidato a vicepresidente. Y bueno, en esta segunda ronda tuvo que moverse un poco más al centro, haciendo una alianza con Rodolfo Pisa, el candidato social cristiano de centro derecha, prometiendo más medidas de contención del gasto con tal de hacerle frente al déficit fiscal. Pero bueno, en esto es donde el nuevo presidente va a tener que inaugurarse, en tratar de promover una agenda de reformas fiscales que sea lo suficientemente contundente como para convencer a los mercados de que Costa Rica va en el rumbo correcto de restaurar la sanidad de sus finanzas públicas. Si no lo logra, o si su receta va a ser un énfasis exagerado en el tema de más impuestos versus contención del gasto, creo yo que este presidente, que es muy joven, 38 años, va a tener un difícil paso por la presidencia de la República. Profesor Langer, ¿era Carlos Alvarado la mejor opción para Costa Rica o la menos mala, como pasa en muchos países, en el sentido de que, claro, Fabricio Alvarado, el contrincante, logró tener muchísimo respaldo por la circunstancia que mencionaba yo de esta opinión consultiva que emitió la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, en donde decía que las parejas homosexuales deben tener los mismos derechos que las parejas heterosexuales? Y eso generó dentro de los evangélicos en Costa Rica un gran rechazo a lo de la Corte, y por eso era el apoyo masivo que tenía Fabricio Alvarado. ¿Era Carlos Alvarado lo mejor que podía pasar a Costa Rica? Bueno, en realidad lo interesante es que las elecciones anteriores explotaron el sistema tradicional, donde los dos partidos que normalmente tenían los más votos ni entraron en la segunda ronda. Entonces, pero Carlos Alvarado de alguna forma es el que más, es el continuismo. En ese sentido creo que es bueno, porque Costa Rica realmente creo que necesita continuidad, y también me parece que ese populismo que hay que mete la parte de religión con la política es un populismo muy peligroso, porque como decíamos también puede quitar derechos a ciertos sectores de la población, que no me parece algo muy democrático. Coincide con ese punto de vista de Eric Langer. Raquel Sí, Godos. suelo coincidir mucho con el profesor Langer. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Creo que es bueno, por lo menos en esta época post-Trump o en medio de Trump, que haya algún atisbo de luz y no sean los populismos los que ganen, ni las corrientes ultra mega conservadoras, y mucho menos ligadas a algo tan visceral como es la religión, y vincularlo en esta época me parecería algo muy arriesgado. Es cierto que representa el continuismo. Lo que sí es que vuelvo a hablar sobre mi cruzada contra las encuestas. Por favor, que alguien tome medidas contra esto, porque es que es ridículamente absurdo. No sé quién lleva a cabo... Estos días estoy estudiando un poco sobre temas de muestreo en las encuestas electorales, y es impresionante los fallos que pueden llegar a haber en esta época. O sea, me parece increíble que el margen de error sea tan absurdamente grande, ¿no? Pero bueno, dicho esto, creo que Costa Rica, dentro de lo que había escogido después de la primera vuelta, ha optado por el sentido común.
es muy destacable que sea alguien tan joven, eso es cierto. Vamos a ver de qué manera lleva a cabo lo que comentaba Juan Carlos con el tema de la reforma fiscal y sobre todo ese estrecho apoyo legislativo, cómo puede manejar esas minorías en el Parlamento. Pero dentro de todo este contexto de oleada populista que estamos viendo en el mundo, creo que por lo menos Costa Rica suele ser así, tiene un toque de sentido común. Yo nada más quiero mencionar el tema de la encuesta. La encuesta más seria era la de la Universidad de Costa Rica, que la última fue en el viernes, no este viernes, sino el viernes anterior, que ponía ese empate técnico con Fabricio dentro del margen de error un punto arriba, pero señalaba que había un 15% de gente indecisa. Yo creo, por lo menos de la evidencia anecdótica que yo pude ver de amistades, gente con la que yo hablé de todo, que esa encuesta en ese momento mostraba la foto correcta. Lo que pasó en la última semana básicamente fue que ese 15% se volcó casi de manera unánime a Carlos Alvarado. Fue impresionante. Yo hablé con mucha gente que me decía voy a votar nulo o no voy a ir a votar. Y al final fueron a votar por Carlos Alvarado precisamente por el temor que le generaba la posibilidad de un triunfo de un candidato que había prometido básicamente hacer una teocracia en Costa Rica. Claro. Un comentario breve nada más, claro, si me permites, porque me pareció muy interesante el tema generacional, ¿no? Creo que en toda la región, incluido Estados Unidos, uno de los problemas estructurales más serios es la escasa participación de los votantes jóvenes, especialmente el electorado de 18 a 29 años. Ojalá que con la llegada de políticos nuevos quizás se aliente un poco la participación de estos jóvenes que por desgracia son todavía muy minoritarios en el proceso de participación política. Y a propósito de encuestas y de elecciones, hay elecciones el 27 de mayo en Colombia, la primera vuelta, la segunda sería en junio si ningún candidato obtiene más del 50%, y hay elecciones, y ahí solamente hay una vuelta, en México el 1 de julio. Según los sondeos, si las elecciones fueran hoy las ganaría Andrés Manuel López Obrador, del movimiento de renovación, de regeneración nacional Morena, que es el partido del señor López Obrador, tiene el 40% cuando se consulta a la gente, por el 40% de respaldo. Y en el segundo lugar está Ricardo Anaya, de Por México al Frente, que tiene un 27,7%. Anaya está respaldado por una coalición de un sector del PAN y con el PRD y un tercer movimiento. El viernes de la semana pasada empezó oficialmente la campaña. Y entonces, claro, los candidatos salen a hacer promesas, como suele ocurrir, o a manifestarse, a pronunciarse. Entonces, ¿qué pasó? El señor López Obrador estuvo en Ciudad Juárez, una ciudad importante en México, porque está muy próxima a la frontera con Estados Unidos. Allá fue a parar Benito Juárez, el gran ídolo de la leyenda de la política mexicana a mediados del siglo XIX, cuando estaba perseguido por tropas extranjeras. Y en Ciudad Juárez López Obrador dijo lo siguiente: vamos a exigir respeto a México. Ni México ni su pueblo serán piñata de ningún gobierno extranjero. Seguramente se estaba refiriendo al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que le quiere meter el diente al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, suscrito por Estados Unidos, México y Canadá. Pero por otro lado, dijo además López Obrador, vamos a bajar los sueldos de los de arriba y a subir el salario de los de abajo. Esa promesa la ha hecho todo el mundo hace más o menos 2000 años, pero es la que ha hecho López Obrador. Ricardo Anaya, por su parte, dijo que si él gana, quiere igualar los salarios de hombres y mujeres. Y José Antonio Meade, el candidato del Partido Revolucionario Institucional del PRI, dijo que él será el primer presidente sin inmunidad, o sea que lo podrían juzgar por cualquier cosa. A esto se agrega que López Obrador mencionó en un momento dado que si gana las elecciones la someterá a un referendo cada 2 años. Se le está yendo la mano en promesas a los candidatos mexicanos, o son realizables algunas, o algunos están acertando y otros no. Yo creo que están reflejando justamente en ese compendio que hiciste muy bien, está reflejando lo que es el ánimo del electorado en México. Creo que hay un tema que cruza todas las campañas y tiene que ver, por una parte, el de la inseguridad, el problema de la violencia que se ha desatado en los últimos años, en especial por el crimen organizado, pero también el tema de la lucha contra la corrupción, la impunidad, el fin de los privilegios. Entonces, si tú analizas las promesas de todos los candidatos, de alguna manera tocan. Evidentemente van algunas en caminos separados. López Obrador ha sido muy escéptico de la política de reformas estructurales, ha dicho que tendrá que revisar, por ejemplo, todo este tema del pacto con México, la apertura petrolera, envuelto un poco en toda esta corriente nacionalista, ¿no? Por ejemplo, ha dicho también este fin de semana que va a echar para atrás el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que tiene un valor de $200 mil millones, a pesar de que había dicho que iba a crear un grupo consultivo, pero también dijo que, bueno, va a preservar, digamos, los contratos que se han establecido con estas empresas. Pero su mensaje, yo creo, y la presencia en el caso de
López Obrador en el norte tiene que ver mucho con varias cosas, ¿no? Mató varios pájaros de un tiro. El hecho de que la ciudad es un microcosmos, no solamente histórica, por el simbolismo de que allí Juárez hizo su presidencia itinerante, sino también por el hecho de que representa este microcosmos del desarrollo de México, ¿no? La idea de zonas fronterizas donde hay maquiladoras, donde hay una relación muy dinámica con los Estados Unidos. Me parece coincidió su acto de campaña con estos tweets muy desinformados, prejuiciosos o todo lo anterior que lanzó el presidente Trump en el fin de semana. Quizá podamos hablar de eso más adelante, para obviamente definir lo que era una corriente nacionalista. No vamos a hacer piñata, pedimos respeto, que era una manera de marcar un contraste, pero que también refleja un poco el potencial que tiene todavía Trump de ser una fuerza disruptiva en el proceso electoral mexicano, porque de alguna medida está forzando o presionando a algunos candidatos a que se definan frente a Estados Unidos o frente al gobierno de Trump y sus políticas. Y si vemos las promesas de los otros candidatos, por el caso de José Antonio Meade, habla de esta idea de que va a ser el primer presidente sin fuero. El tema del fuero es un tema muy importante en México, porque sabes que ha habido varios gobernadores que han estado envueltos en casos de corrupción. Algunos son del PRI, también miembros del legislativo que gozan de inmunidad especial. Entonces es un tema que los atraviesa. En el caso de Anaya, Ricardo Anaya del PAN, habló también del tema de acabar con la impunidad, de hacer más casi una virtual cacería de brujas, de ir por los actos de corrupción que se gestaron en el pasado. Yo creo que esto va un poco a ser la dinámica de la campaña en los próximos 3 meses, y muy probablemente estas posiciones todavía van a quedar más marcadas en los próximos debates presidenciales. Raquel Guadas. Sí, yo creo que es interesante el papel central que está tomando en América Latina la lucha anticorrupción, ¿no? Creo que en los últimos meses, año y medio, con todos los escándalos que ha habido en cada uno de los países de la región, el tema de la corrupción es algo que a la gente realmente le preocupa. Antes era como algo que se asumía normal en el imaginario social, ¿no? Y eso me parece un paso interesante. No sé hasta qué punto, no conozco tanto México como Pepe, una promesa como la de Meade de ser el primer presidente sin fueros. Bueno, yo creo que de pronto sería más interesante que fortaleciesen el sistema judicial, que no fuera una promesa, bueno, yo no voy a hacer nada malo y si lo hago que me enjuicien, pero el problema es cómo funciona el sistema judicial mexicano, de qué manera realmente se atajan y se ponen penas a aquellos que hayan incurrido en temas de corrupción o en temas de violencia o las dos cosas a la vez, porque está muy ligado también en muchas zonas del país. Con lo cual, bueno, entiendo que las campañas pues están hechas a base de promesas y la mitad de ellas no se suelen cumplir, bastante menos de la mitad. Pero es cierto que el tema de Estados Unidos va a tener un papel central, yo creo, en la discusión. Trump va a seguir atacando a México seguramente porque no encuentra salida a construir su bendito muro y quiere intentar hacerlo, o por lo menos argumentar que está haciendo todo lo posible y si puede culpar a un país extranjero que no dañe a Estados Unidos, mejor, ¿no? Con lo cual es un momento un poco delicado para la campaña. De todas formas, yo insisto con el tema de los sondeos, tampoco creo que sea algo tan claro lo de López Obrador, aunque lleve disparado en las encuestas tanto tiempo, porque luego además esas encuestas tienen un efecto rebote. O sea, la gente que no es tan de izquierda se va a asustar y probablemente vote al candidato que pueda tumbar a Obrador. Así que veremos a ver en qué transcurre la cosa en los próximos meses. Bueno, hay tanto que hablar. Yo creo que, en primer lugar, no se sabe si solamente el nacionalismo sea suficiente para México, porque tiene tantos problemas de corrupción, de feminicidio también, cosas así. Entonces, estoy un poco escéptico porque lo que yo he visto en Estados Unidos, obviamente yo soy gringo, confieso, otra confesión hoy, es que cuando, por ejemplo, los demócratas ganaron aquí en Estados Unidos, ahora en las últimas elecciones, es no atacar directamente a Trump, tampoco. No, entonces, no sé si eso es porque han dicho, no, hay cosas más importantes que eso. Y entonces han ganado así. Y si los candidatos mexicanos hablan de otras cosas, obviamente es un asalto a la dignidad nacional de México y eso es comprensible. La otra cosa que quisiera destacar, que también está en dos propuestas, no tanto de López Obrador, pero sí de los otros dos, es el asunto de la mujer.
Y la cuestión es si eso realmente tiene mucho que ver. También hay mucho machismo en México. ¿Pero se refiere usted al feminicidio o a la desigualdad salarial? A la desigualdad, a todos los temas. Y lo interesante son 3 candidatos hombres. Y varios tienen candidatos. Una mujer, Margarita Zavala. Sí. Bueno, una mujer, pero uno tiene como candidata a vicepresidente una mujer, ¿no? Pero los otros no. Entonces, no sé si eso van a realmente poder utilizar, porque la mayoría de los votantes en México son mujeres. Entonces, vamos a ver. Y también la otra cosa de la generación. Todos son más o menos de la misma generación. Creo que López Obrador es el más, el mayor de todos ellos, pero es también cierta generación de políticos, y no como en Costa Rica, que es alguien más joven. Entonces, hay muchísimas cosas que hablar, muchos factores aquí que vamos a ver si se desarrollan o no. Juan Carlos Hidalgo. Bueno, varios puntos. Primero, López Obrador confirma lo que muchos tenían, de que este es el viejo López Obrador, no se ha reformado en lo absoluto. Es el mismo populista que va a apelar a ese discurso nacionalista, a un discurso contra el neoliberalismo, el coco del neoliberalismo como la fuente de todas las problemas y desfortunas de México. Todos los males. De todos los males de México. Así que aquí lo que me preocupa más es el escenario en donde López Obrador empiece a criticar abiertamente a Trump, y va a ser cuestión de días para que Trump le empiece a replicar, y vamos a tener entonces a los dos populistas autoalimentándose en una guerra de palabras, y por supuesto que esto es un escenario que le va a favorecer a López Obrador. Después, la promesa de Meade, como bien señala Raquel, es una promesa vacía. De hecho, Meade es percibido como una persona íntegra, honesta. Sí, el problema no ha sido Meade, el problema es el PRI, el partido que él representa, y la corrupción institucionalizada que el PRI representa. Entonces, de nada sirve tener un presidente sin fuero si sus allegados y la gente alrededor de él, o los gobernadores de su partido y demás, están desfalcando las finanzas estatales. Y después, finalmente, Anaya, parece que Anaya va a adoptar un discurso también de populismo de baja intensidad, ¿verdad? O populismo responsable, entre comillas, de cara a lo que se ve como el populismo irresponsable de López Obrador. Ausentes los grandes temas que deberían de ser reformas estructurales, el futuro de las reformas estructurales, porque México está atascado en un crecimiento de los más bajos de América Latina, porque el 50% de la población continúa por debajo de la pobreza, y qué hacer en verdad para enfrentar el tema de la violencia del narco, porque las soluciones hasta ahora no son las que van a resolver de raíz ese problema. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Raquel, hay noticias sobre el Departamento de Estado en Estados Unidos, que es como el Ministerio de Exteriores, y además sobre las solicitudes para pedir una visa o un visado para entrar a este país. El viernes, ese despacho dijo que lo que quiere hacer ahora, cuando una persona solicite una visa de no inmigrante, o incluso algunas visas de inmigrantes, quiere que uno no solamente dé toda la información que proporciona, uno que da hasta ahora, sino también que dé información sobre las cuentas que uno tiene en las redes sociales, o sea, sobre la cuenta que uno tiene en Twitter, para que puedan revisar los mensajes que uno manda por la cuenta de Twitter, para que puedan revisar las conversaciones que uno tiene en Facebook, e incluso le están pidiendo a la gente que dé los números telefónicos que ha tenido en los últimos 5 años. Ha habido, por supuesto, algunas críticas de sectores de la oposición aquí en Estados Unidos, a quienes vienen a este país, por ejemplo, pidiendo una visa de turista de zonas donde hay terrorismo, pues les estaban pidiendo más información, como era apenas lógico. Pero ahora se quiere regularizar todo esto y volverlo más uniforme. Esto puede afectar, se dice que alrededor de 15 millones de personas al año, de 15 solicitantes de visa al año. ¿A usted le parece que está bien que se haga eso o es un error? Bueno, a mí me parece un abuso y un atentado contra la privacidad de los ciudadanos, venga de donde vengan. Entiendo que hay ciertos países que por un tejido de violencia mucho más extremo quizá haya que hacer ciertas revisiones, no sé hasta qué punto con las redes sociales también, pero me parece un abuso. Creo que volvemos a hablar o a tocar este tema de los vacíos legales que hay respecto a las nuevas tecnologías y a las redes sociales,
Creo que hay una falta de responsabilidad enorme por parte de los gobiernos estatales o federales y también de la comunidad internacional. Alguien tiene que sentarse en una mesa a debatir cómo se regula esto en un mundo globalizado y hasta qué punto un gobierno puede entrar en el terreno privado de lo digital de los individuos, ¿no? Me parece muy peligroso. De todas formas, pues no creo que Estados Unidos tenga muchos problemas para rastrear redes sociales o llamadas telefónicas, lo llevan haciendo muchísimos años. Lo que sí ocurre es que normalizarlo de cara a la sociedad por parte de un gobierno sí me parece peligroso. Con lo cual, tener en cuenta cuáles son tus opiniones políticas, cuáles son tus gustos a la hora de viajar o con quién estás relacionado a nivel familiar o en cuestiones de amistad, me parece peligroso que se tomen ese tipo de consideraciones para ver si una persona puede entrar o no a un país, porque ¿dónde está el límite, no? Entonces, yo creo que en estos próximos años deberemos empezar a ver ciertas regulaciones. Con el caso de Facebook, que es el primer atentado a un gran gigante tecnológico por el tema de la trama rusa, se ha dado un primer paso hacia para hacer, digamos, palpable esa preocupación, ¿no? Sobre cómo se gestionan esos datos, y vamos a ver de qué forma avanzan esas legislaciones y esas regulaciones. Juan Carlos Hidalgo. Sí, yo el otro día dije que a mí no me incomoda tanto que tanta información estuviera en las manos de las empresas tecnológicas. Lo que me daba escalofríos de noche es que terminara en manos del gobierno toda esta información, y bueno, ya vemos que por ahí va la cosa. Tarde o temprano el gobierno iba a querer tener acceso a esta información, y esto es un pequeño paso en lo que va a seguir siendo una tendencia del gobierno tratando de hacerse de toda esta información que estas empresas tecnológicas han acumulado. En China, algunas de estas empresas tecnológicas han colaborado abiertamente con el gobierno chino, brindándole información de que la gente le ha dado a través de cuentas de correo y demás. También otra cosa que me cuestiono es la capacidad que va a tener la oficina que maneja las solicitudes de visas para ver toda esta información. O sea, tener que meterse en los perfiles de Facebook de la gente, por cuánto tiempo se van a ir atrás viendo posts o en Twitter y demás. O sea, estamos hablando de algo que no es una computadora que va a poder correrse y simplemente tirar datos en 30 segundos. Así que también me inquieta la practicalidad de esta medida. A lo mejor no va a ser todo mundo, estos 15 millones de personas que van a sufrir una revisión exhaustiva de su historial de redes sociales, va a ser un pequeño grupo, pero nuevamente lo inquietante es la tendencia hacia el futuro de cómo el gobierno está chupándose los dedos pensando en cómo hacerse de esta información. Eric Langer. Yo creo que en parte lo que están intentando hacer es minimizar el turismo, que vayan menos extranjeros a Estados Unidos. Así, una parte del programa Trump que me parece sumamente peligroso. Esto me parece como el gobierno chino está tratando de tratar a sus ciudadanos, que es una dictadura comunista, entonces vamos a aplicar a todos los extranjeros que quieren entrar acá. Eso me parece un abuso total, como decía Raquel. Y también creo que sí tienen la capacidad. Lo que van a hacer es poner en un programa de computación ciertas palabras claves y van a buscar esas palabras claves, y después si hay alguna palabra que aparece, entonces van a ver más allá. Pero igual eso puede ser que las visas tomen más tiempo y todo eso, entonces va a atascar todo el programa de dar visas y todo eso, hasta de los europeos, de los canadienses, etcétera, etcétera, que me parece un abuso total y realmente contraproducente. Cambio de asunto, Pepe, para hablar de lo que se llama el DACA aquí en Estados Unidos, que además afecta a miles de personas, casi alrededor de 1 millón de jóvenes, de personas jóvenes. Se dice que son más o menos 700,000. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Y esto tiene que ver con aquellas personas a las que llamaban en inglés dreamers o que llamamos soñadores. Cuando hay muchas personas que han entrado aquí, estas alrededor de 700,000, de la mano de sus padres, han venido de países como México, El Salvador, Colombia y demás. La inmensa mayoría son de origen mexicano, pero hay, por ejemplo, 8,000 de origen colombiano.
entraron a este país, no conocen la mayor parte de ellos su país, entraron de manera ilegal y por supuesto se los iba deportando con cierta regularidad. Cuando llegó el gobierno de Barack Obama en el año 2012, él puso en marcha una medida por la cual se suspendía la deportación de estas personas, que era el llamado programa DACA. ¿Quiénes son los soñadores? Los que entraron, por ejemplo, hasta el año 2007 con 16 años de edad, que han vivido por lo menos 5 años de forma continua en este país, que no tienen antecedentes penales, que se han graduado de un high school, de un colegio de secundaria, o que por lo menos han sido aceptados en una institución educativa y demás, que son en realidad buenos ciudadanos. Bueno, el presidente Donald Trump dijo en un comienzo que quería levantar esa suspensión para deportarlos, es decir, que podían volverlos a deportar. Posteriormente él le tiró la pelota al Congreso. Trató de llegar a un acuerdo con la oposición del Partido Demócrata a cambio de que los demócratas le aprobaran un dinero para terminar de separar la frontera de Estados Unidos y México con el muro. Pero ayer se despertó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en su cuenta de Twitter dijo que él ya no quiere ninguna negociación, que en la frontera hay muchos problemas con estos jóvenes que pasan de México a Norteamérica y que él no quiere negociar nada con el Partido Demócrata. De manera que ahora se han echado nuevamente a temblar los 700,000 soñadores o dreamers. ¿Y ahora qué va a pasar? Muy buena pregunta. Aparentemente esta cadena de tweets que comentamos muy agresivos, desinformados o prejuiciosos, toda la anterior provino de un reportaje que sacó justamente este fin de semana la cadena Fox News, a partir de lo cual el presidente crea una narrativa que fundamentalmente no tiene asidero con la realidad, ¿no? Para empezar dijo, por ejemplo, que los jóvenes estaban cruzando la frontera precisamente para hacerse los beneficios de DACA. Todos sabemos que eso es imposible. Si tú no estuviste en Estados Unidos físicamente en 2007, no hay manera que puedas obtener DACA. De hecho, por definición, un joven DACA es un joven ejemplar, es un joven recto, que no tiene problemas con la ley, etcétera, que estudia, trabaja, etcétera, ¿no? Por una parte, ¿no? Por la otra parte, esta noción que tiene él, ¿no? De cada vez que tiene un problema para avanzar su agenda política, en este caso la construcción del muro, regresa a sus villanos favoritos, ¿no? O son los demócratas, o es México, o eventualmente en temas comerciales es Canadá, o es China. En este caso nos tocó a los mexicanos este fin de semana, ¿no? Y todo lo que hace de críticas, el hecho de que, por ejemplo, México no está contribuyendo, en otros tweets, al tema de controlar el flujo de drogas, de migrantes desde el sur, no tiene ninguna conexión con la realidad. México tiene, por ejemplo, un programa desde 2016 que se llama el Programa de la Frontera Sur, donde ha ayudado precisamente a controlar, a hacer un flujo migratorio ordenado, seguro desde Centroamérica. Si algo lo criticaron a México entre 2015 y 2016 fue que deportó a 150,000 centroamericanos que justamente estaban buscando hacer este peligroso viaje a través de la frontera. Como sabemos, la migración de mexicanos ha caído dramáticamente en los últimos años y México ha puesto de su parte corresponsablemente con Estados Unidos para tratar de frenar el tema de las drogas, el tema del dinero. La pregunta es, ¿qué está haciendo Estados Unidos? Y parece ser que como no ha habido un gran avance en esta lucha contra la epidemia de opiáceos en Estados Unidos, bueno, busca más que nada el presidente atacar con la oferta. No sé ni por dónde continuar, porque hay tantas cosas que quisiera precisar de lo que dijo el presidente que me parecen mal fundamentadas. El hecho de condicionar, por ejemplo, las políticas a lo del NAFTA, como si el NAFTA fuera esta gallina de los huevos de oro que solo ha beneficiado a Estados Unidos. Si alguien está haciendo la presión para que Estados Unidos se mantenga en el TLC, son los estados agrícolas de este país que votaron por Trump abrumadoramente, son los gobernadores, es el sector privado que sabe que la disrupción de las cadenas productivas en Norteamérica va a generar un problema económico serio para Estados Unidos, va a afectar el empleo de muchos estadounidenses, especialmente de estados rojos, republicanos, que votaron por el señor Trump. Es hora de que realmente el presidente se dedique a hacer propuestas serias, que recoja los temas de sus propios allegados. Hace una semana estuvo en México la secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, hablando precisamente del la problemática común de la corresponsabilidad en atacar los temas de migración, seguridad fronteriza. México, y muchos lo reconocen aquí en el Congreso, es un socio estratégico de Estados Unidos. Es una vecindad que le conviene a Estados Unidos por economía, por comercio, por cultura, por seguridad, por lo que sea, en lugar de realmente seguir continuando con estos tweets que no tienen mucho sentido. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Hay una noticia que llama la atención, profesor Langer, y usted está muy empapado sobre el tema, y tiene que ver con esa disputa que hay entre Chile y Bolivia, sobre todo más que disputa con esa pretensión jurídica que tiene Bolivia de tener una salida al mar. Bolivia y Paraguay son los únicos dos países de Sudamérica que no tienen costa. Pero ¿qué ocurre? Bolivia cuando fue creado, después de la independencia que le dio Simón Bolívar, de ahí el nombre,
pues se extendía hasta el mar, hasta el Océano Pacífico. Y tuvo acceso a la costa pacífica hasta 1879. ¿Qué ocurrió? En un momento dado, y saco datos de la BBC, de BBC Mundo, Bolivia le impuso un gravamen de 10 centavos al quintal de salitre a un producto que era de los chilenos. Chile argumentó en su momento que Bolivia, al aumentar ese gravamen, estaba incumpliendo un tratado que habían firmado ambos países en 1874 e inició una guerra. El Perú era aliado de Bolivia. Esa guerra duró entre 1879 y 1884 y Bolivia la perdió, se quedó sin 120.000 kilómetros cuadrados y sin 400 kilómetros de costa. El pasado 28 de marzo se cerraron las alegaciones, se vencía el plazo para que Bolivia presentara los argumentos ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y la Corte debe tomar una determinación en los próximos meses, pueden pasar varios meses ahí. ¿Aquí tiene razón Bolivia o no? Y repito que es un tema es un gran conflicto entre ambos países. Yo, que no suelo hablar de mí aquí, debo decir que mi madre nació en Bolivia, el papá de ella en Chile y la mamá en el Perú, con lo cual estoy metido en la mitad del conflicto. ¿Aquí cómo es la cosa? Bueno, en primer lugar, sí, yo trabajo más que todo sobre Bolivia, pero también trabajo en Chile y he trabajado allá, pero más que todo sobre territorios que antes eran peruanos y bolivianos, aunque también una parte de Chile, así que soy un poco partidario también. Lo único que pretende este caso es que Chile accede a negociar sobre mejor acceso al mar. Nada más, no dice, los chilenos pueden decir que no, o sí, no es que da acceso al mar, pero lo que Bolivia dice es que ellos, por varias razones, en particular un acuerdo entre Pinochet, el dictador chileno, y Hugo Banzer, el dictador boliviano, habían hablado y casi llegaron a un acuerdo donde daban un poco más de soberanía a Bolivia para llegar al mar. Entonces, lo que pretende este caso solamente es para que los chilenos vuelvan a negociar si se podría dar más acceso al mar. Aunque sea 10 kilómetros, una costa. Sí, lo que sea, o hasta un boliviano me dice un túnel, no creo que, porque eso es muy debajo, hay muchos kilómetros, bueno, son de sus sueños. Pero en Bolivia ya, cuando yo estaba en el colegio, en Bolivia, había Día del Mar y teníamos que desfilar frente en la plaza y todo eso. Bueno, hay Armada y Marina Boliviana, pero en el lago Titicaca, ¿no? Esencialmente. Y en los ríos, hay muchos ríos y son muy anchos, así que eso también, pero lo hacen a propósito para decir, vamos a volver al mar. Entonces, es una cosa del nacionalismo boliviano, es una forma también que Evo Morales está tratando de fortalecer su propuesta de volver a la presidencia, porque es él que ha logrado algo sobre la cuestión del mar que ningún otro presidente en muchos años lo había logrado. ¿Pero usted cree que sería justo que les permitieran por lo menos negociar para que Bolivia tuviera acceso al mar, o usted cree que aquí los chilenos tienen la razón? El problema es si el derecho de la conquista se permite en América Latina y en Sudamérica, y bajo qué condiciones. Sí firmaron varios tratados, el último fue en 1904, y donde sí Bolivia accedió a Chile ese territorio, pero con libre acceso a poder exportar cosas. Y Bolivia dice que no tiene ese libre acceso. En realidad, eso es lo que están tratando de negociar. Ahora hay muchos sueños por parte de bolivianos de lo que podría ser y muchas pesadillas por parte de los chilenos de que tendrían que darles territorio, algo así, que sería algo imperdonable y una cosa políticamente inaceptable dentro de Chile. Entonces hay muchos... Y hay otro problema, porque cuando uno ve el mapa antes de la Guerra del Pacífico, la vía en donde podría estar la salida boliviana al mar ahora era territorio de Perú. O sea, tanto Perú como Bolivia perdieron territorio en esa costa. Y hay un tratado entre Perú y Chile que dice que el Perú tiene la última palabra en cualquier concesión territorial que se le dé a Bolivia con acceso al mar. Y Perú se ha negado históricamente a que lo que era territorio suyo se le entregue a Bolivia. Y no solamente eso, sino Perú quiere
que cualquier tráfico vaya al Perú y no por Chile, porque así gana también el comercio boliviano. Entonces es muy complicado. Es muy complejo. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24, últimos 3 minutos. Hay noticias del aguacate, las trae la BBC, Pepe López Zamorano, y se lo pregunto a usted que es mexicano. El aguacate se considera que se conoce hace más de 15.000 años en América Central. Los dinosaurios en la antigüedad no lograron acabar con el aguacate, y eso que la semilla del aguacate es grande porque es la pepa esta gigantesca. Pero fíjese lo que ha pasado. En Estados Unidos el consumo per cápita por persona ha aumentado de medio kilo en 1989 a 3 kilos en el año 2016. Viene el aguacate de la palabra aguacatl, del idioma náhuatl en Centroamérica, en la zona de México y Guatemala y demás. Gonzalo Fernández de Oviedo el Conquistador lo llevó a España y en 1696 llegó a Inglaterra. En 1920 la revista New Yorker dijo que el aguacate es la aristócrata de todas las frutas para ensaladas, y aquí en Estados Unidos, cuando hay el Super Bowl, la final del fútbol, se consumen 47 millones de kilos de aguacate durante el partido. ¿Cómo le parece la evolución del aguacate a usted, que es bueno, de la tierra decirte, del guacamole? Sí, déjame decirte que México es el exportador mundial de aguacate. Vendemos más de 1 millón de toneladas anuales. La mayor parte vienen aquí en los Estados Unidos, donde hay una adicción al aguacate, especialmente durante el supertazón. ¿Y Trump va a acabar con eso? Si Trump pudiera... Bueno, déjame decirte, profesor, el aguacate estuvo prohibido de ingresar a Estados Unidos durante 83 años. Fue hasta el 97, me parece, que se levantaron las restricciones fitosanitarias porque se aducía que tenía la mosca del Mediterráneo. No afecta a los seres humanos, pero sí afecta a los cultivos. Se permite ahora solamente la importación de aguacates tipo Hass, la mayor parte de los cuales se producen en el estado mexicano de Michoacán, en el centro de México, y realmente es un oro negro o oro verde, como lo quieras ver, porque es caro. Es caro aquí en los Estados Unidos. En México es barato. Déjame decir, para ponerte un ejemplo, aquí vale unos 50, $2. En México un día llegó a la casa, allá en Puebla, una señora con una cubetita de aguacates. Y le pregunté a la señora en cuánto vendía sus aguacates y me dijo, toda la cubetita cuesta 10 pesos. Digo, ¿perdón? ¿10? Sí, me dice, está muy caro ahora el aguacate. Toda la cubetita de aguacates por el equivalente de 50 centavos de dólar, lo cual te dice lo barato que es allá. Y allá se come en México un aguacate más pequeño que el Hass, pero que es otro tesoro, que todavía hay que uno que no lo descubren porque es más rico. Se come con toda la cáscara. La cáscara es infinitamente delgada y es deliciosísima y preserva todas las frutas. Aguacate de eso la próxima vez. La próxima semana traigo el guacamole. 20 segundos. Me comprometo a traer el Bueno, guacamole. ahora estamos hablando del nuevo presidente de Costa Rica. Una de las grandes señales que el nuevo presidente de Costa Rica puede enviar es eliminar la prohibición a la importación de aguacate mexicano que puso el actual gobierno del Partido de Acción Ciudadana. Hace 3 años se sacó de la manga una supuesta enfermedad, la mancha del sol, que dice que afecta al aguacate mexicano, y esto ha hecho que el aguacate ahora sea un artículo de lujo en Costa Rica. Casi que vale $9 un aguacate. Madre mía, Raquel Godos, que además le dio a la abuela en Palencia, en Castilla y León, aguacate. Sí, le encantó. Yo la verdad descubrí el aguacate cuando fui a Colombia por primera vez y no sé cómo pude vivir los 20 y pico años anteriores sin él. Me parece una fruta maravillosa y creo que el análisis de BBC Mundo demuestra que es algo superior, ¿no? 15.000 años de evolución, imagínese. 10 segundos, Eric Langer, el aguacate. ¿A usted le gusta el aguacate? Me encanta el aguacate. Son 10 segundos, Son ¿no? 10 segundos. Gracias por haber estado aquí. Eric Langer, Raquel Godos, Pepe López Zamorano y Juan Carlos Hidalgo. Y a ustedes los espero el lunes en Club de Prensa.